Hola, 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 hola. Hello, hello, hello. Hola, hola. Vamos a ver esto. Ay, déjame. Vamos aquí, miren. Justo también en Hanan, la otra la academia también. También hicieron así varios esquemas y aproveché ese esquema para hacerle preguntas. Muchos habían olvidado. Primera semana, segunda semana. Ahora, este esquema está interesante, miren, a ver, ya, este es el átomo moderno. ¿Cuántos niveles de energía hay ahí? Tres niveles. En el primer nivel, ¿cuántos electrones debe haber? Dos. ¿Y aquí cuántos electrones hay? ¿Cuál sería el primer nivel? A ver, ya este que sea el nivel uno ya tiene un electrón. Nivel 2 no tiene ningún electrón. El nivel 3 estaría bien, ¿no? Porque el nivel 3 máximo, ¿cuántos electrones almacena? 18 electrones. El nivel 2 es 8 electrones. El nivel uno solo 12 electrones. A ver, nivel uno no habría ni uno acá. No, entonces, miren. El nivel uno máximo 2 electrones, el nivel 2 8 electrones y el nivel 3 18 electrones. Pero acá se está saltando, yo no sé. Bueno, ya miren. Y todavía, mira, aquí este electrón es de color verde y este es de color rojo. A ver, vamos. A ver, los electrones que yo sepamos, los electrones tienen diferente característica. No, deben tener la misma característica. ¿Qué carga tienen? Negativo. Y este debe ser negativo y este sería positivo. Bueno, tengan cuidado cuando hagan el esquema, también tienen que hacerlo bien. Cuidado, jóvenes, cuidado, ¿ya? Muy bien. Listo, ya vamos a imaginar que son electrones, pero bueno, ahí está. En el núcleo atómico, ¿qué partículas se encuentran? Protones y neutrones. Muy bien. A ver, ¿qué más han dibujado acá? Ya. Química. Sí, un poquito con telescopio. Sí, sí, un poco, un poco. Pues podría ser. Parece biología ya eso acá. Claro. Química sí, un poco, sí, sí, sí. A ver, vamos acá, a ver, ¿qué cosas es? A ver, este de acá. A ver. A es igual a. Pero, ¿esto es multiplicación o suma? Está bien, a no ser que es una nueva ecuación, ¿no? Tiene que ser cuidado. Cuidado, joder. ¿Y acá? A ver, hay una reacción química que se libera burbujas, ¿no? Un gas, ¿no? Evidencia de una reacción química. ¿Caliche es esto? A ver, un caliche, un caliche libera burbujas. Está calientito, dicen. Ah, podría ser, ¿no? Ya, el caliche. ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea, muy bien, ¿no? Homogénea. El otro, allá en Hannah había dibujado así. Así también como ustedes lo dibujaron así. Pusieron de estas moléculas y luego pusieron agua. Las moléculas de agua. Pero también dijeron, yo le digo, ¿qué viene a ser? Profesor, es una mezcla, me dice. Pero si es una mezcla, debe haber dos o más componentes. Profesor, es agua con sal, me dice. ¿Dónde está la sal? Le digo. La sal, dice, se fue. La sal, dice, está en el fondo del recipiente, me dice. Y, ay, no, está en el fondo, dice, me dice, está en el fondo del recipiente, me dice la sal. Ahora yo le pregunto a la señorita, si la sal está en el fondo del recipiente, dígame, ¿qué tipo de solución es? Pero una solución no puede ser heterogénea. Una solución puede ser, eso mezcla homogénea, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Miren. Pero las soluciones son de cuatro tipos. Solución diluida, solución concentrada,
solución saturada y sobresaturada. Y ella me dijo que era una mezcla homogénea. ¿Cómo vieron? Entonces, si es una solución, ¿qué tipo de solución sería? ¿Diluida, saturada, concentrada o sobresaturada? Sobresaturada, porque hay más soluto que el solvente. Cuidado, hay que tener cuidado. Y también dibujaron un imán allí. Yo dije, ¿para qué dibujaron un imán? Pero ya no importa, ya listo, no hay problema. Hay que acá polo negativo, acá positivo y negativo, ¿no? Sí, pero ya no importa, también tiene su sentido también el imán ahí. A ver, ¿por qué? Ahorita van a ver por qué, miren. A ver, miren. Vamos acá. También, ustedes saben, de acuerdo a la configuración electrónica, hay elementos paramagnéticos y elementos diamagnéticos. La primera configuración será paramagnético o diamagnético. ¿Cuándo se dice paramagnético? Cuando hay electrones desapareados. ¿Y cuándo se dice diamagnético? Cuando hay electrones apareados. La primera, ¿qué sería? ¿Apareado o desapareado? Entonces sería diamagnético. Y la siguiente sería paramagnético, porque hay electrón desapareado. Si este elemento paramagnético, este de acá, paramagnético, lo pongo al contacto con un imán, ¿qué pasa? ¿Va a haber atracción o va a haber repulsión? Este de acá. No, cuando hay electrones desapareados hay atracción. Y cuando todos los electrones están apareados significa repulsión. Cuidado, miren. Entonces, cuando dibujen ustedes un esquema, tengan mucho cuidado. Hay que explicar bien las cosas, jóvenes. Pusieron muchas cosas más. Por eso, a buena hora ustedes un poco más para no perder tiempo. Han hecho ustedes, inteligentemente han pensado bien. En cambio, arriba hicieron muchas cosas más y casi una hora hemos hecho repaso de la primera hasta la quinta semana. Claro. Acá hicieron pocas cosas, entonces más tiempo vamos a tener para hacer la clase. Muy bien, jóvenes, comencemos con la clase entonces. Vamos aquí, vamos acá. Pero no cometan estos errores, por favor. Ya, el hombrecito no, ya listo. Vamos ahí. Ah, ya. A ver, fotito, dice Arance. Está bonito, ¿no? Muy bien. El tutor ahí está, mire. El tutor cuando era joven. Muy bien. Bueno, sigamos ahí. No, pues, el tutor de ustedes también, así como ustedes está sentado acá, ha participado como ustedes también. Él también era empeñoso, hacía sus cosas, ¿eh? Un poquito relajado, pero hacía sus cosas y consiguió lo que consiguió. Ahora está estudiando en la universidad, ahora es tutor. Y muy pronto también ustedes pueden tener esa tarea también, ¿no? Claro, es fácil. Muy bien, vamos acá. Estado gaseoso. Semana 7. A ver, vamos. Estado gaseoso. Vamos a hablar de un gas. A ver, jóvenes, vamos a hablar de sustancias en estado gaseoso. A ver, díganme, jóvenes, ¿qué gas es vital para los seres vivos? Oxígeno. ¿Cómo debe ser su molécula? ¿De un solo átomo o de dos átomos? Dos átomos. El oxígeno que respiramos es diatómico. ¿Cuánto sería su peso molecular? 32. En otro salón me han dicho 16. No. Las moléculas de oxígeno son diatómicas, O2. Por tanto, su masa molar debe ser 32, no 16. ¿Ya? Tengan cuidado. Y ustedes saben que el oxígeno es un gas muy importante para los seres vivos, es vital. Imagínense, jóvenes, que en este ambiente, en este salón, si les cerraríamos herméticamente todo esto y les dejaríamos solo del 100% de oxígeno que hay, les dejo con 20% de oxígeno. ¿Qué va a pasar con ustedes?
van a entrar en un estado de pánico, de desesperación. ¿Alguna vez en su experiencia que tienen hasta el momento, alguna vez han sentido ausencia o les ha faltado oxígeno? ¿Cómo es esa sensación, jóvenes? Es una paranoia, ¿sí o no? Es un caos. Es necesario tener oxígeno. Felizmente este recurso es gratis y libre en nuestra atmósfera. De la masa total del aire, el 20% es oxígeno y el 80% es nitrógeno aproximadamente. Y este recurso es libre, abunda en nuestra atmósfera. Por este oxígeno, ustedes no pagan ni un sol más. Imagínense que pasaría lo que está sucediendo en Uruguay. En Uruguay hay escasez ¿de qué? De agua potable. De agua potable. Sin embargo, ustedes acá en Ayacucho tienen 24 horas de agua potable. ¿Sí o no? Aquellos al menos que viven en el centro tienen 24 horas de agua potable. Entras a la ducha y tranquilamente te puedes remojar en la ducha 2 horas o 3 horas. Con bastante agua potable. Ahorita en Uruguay no se puede hacer eso. No tienen calidad de vida y estilo de vida por ciertas circunstancias. Felizmente acá en la ciudad de Huamanga tenemos agua potable las 24 horas del día. Imagínense si no tuviese eso. Ahora comparemos si se pasaría lo mismo con el oxígeno, que haya escasez de oxígeno. ¿Qué pasaría con nosotros? A ver, prácticamente para respirar, para seguir sobreviviendo, tendríamos que tener recursos. Imagínense que ustedes vendrían a clases con su balón de oxígeno en la espalda o a su costado. Habrán visto a las pacientes a veces en el hospital cuando caminan con su balón de oxígeno al costadito, ¿no? Se han visto. Estarían ustedes en esa idea. Llegan acá a la academia y se acaba el oxígeno en su balón. Felizmente la academia también tiene balones de oxígeno, que hacen un cambio nada más de balón. Y cambiamos el balón, te pones a la válvula y por la cánula ingresa el oxígeno, tranquilamente. Pero el costo es 40 soles. Al día para sobrevivir necesitas 2 balones. 80. En un mes, 2.400 soles. Pero felizmente este gas es abundante y es gratis, jóvenes. Vital para nosotros, para los seres vivos. Imagínense que tuviese un costo. Pero parece que, parece que lo que se piensa no está lejos, ¿eh? Los países del primer mundo están poblando o haciendo experimentos en Marte. ¿Qué están haciendo en Marte? Llevando organismos fotosintéticos que generen, ¿qué cosa? Oxígeno. El dióxido de carbono lo convierte en oxígeno y dan las condiciones favorables para posible en un futuro poblarlo. No es una realidad, es evidente eso. Los países del primer mundo lo hacen. Porque ellos están previendo que en algún momento este planeta tendrá que tener carencias, ¿no? Tendrá que haber algo, ¿no? Si no hay una guerra nuclear, algo debe pasar. Si hubiese una guerra nuclear, ya no tendríamos calidad de vida ni estilo de vida. Y es latente esa situación. Ustedes obviamente tal vez no lo perciban, pero es latente, es evidente. Estamos hablando del gas oxígeno, pero hablemos de otro gas, este de acá. Este gas tiene en su estructura carbono, oxígeno y cloro. Se llama fosgeno. Es un gas que se utilizó como armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó como armas químicas. No hablo de armas biológicas, de armas químicas. Este gas se le pone en una bomba y explota. ¿Qué pasa con ese gas? ¿Se queda en su lugar? No, porque un gas tiene una característica de expansibilidad. Se esparce ilimitadamente. ¿Y cómo te escaparías de un gas? Y todavía es un gas incoloro. No tiene color. Si fuese color algo rojizo, entonces tú miras, ahí está, tratarías de coser todavía. Pero si ni siquiera tiene color, ¿por dónde ves que viene? Así como el COVID, ¿no?
¿Cómo nos evitamos el COVID? ¿Cómo nos protegemos? ¿Por dónde viene? No sabemos. Igual con un gas. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó eso. También en los campos de concentración. A todos los... ¿Contra quién les usaban en el campo de concentración? Judíos, polacos, austriacos, rusos, españoles, italianos. Los ponían en una cámara de gas y les daban este gas. Y al cabo de 1 hora, 2 horas, todos aniquilados. Todos sin excepción. Segunda Guerra Mundial, arma química. Desde ahí está prohibido eso. Está prohibido. Pero para algunos, para otros no. Imagínense que nuestra presidenta de facto tenga a su costado un ingeniero químico. ¿Qué debería decirle? Que sintetice este gas, que lo ponga en una bomba y en la manifestación en la Plaza San Martín que lo tiren ahí. Claro, pues, se esparce el gas y ¿qué va a pasar? Aniquilados todos. ¿Se dan cuenta? Miren, felizmente no tiene al costado un ingeniero químico. Claro que sí. Pero también en los manifestantes debería haber un ingeniero químico. Claro, ¿para qué? ¿Qué va a hacer? Él tiene que hacer, ni bien ve que la bomba va a explotar, ¿qué hace? O bien si explota, ¿qué hace? Viene con su aspiradora y atrae todo el gas y nuevamente lo puede comprimir o no. Claro, porque las moléculas de un gas, ustedes saben las moléculas de un gas, así como se expanden, se comprimen, ¿sí o no? Pues ya hay acción y reacción de ambos lados. Miren, la química se puede usar como armas químicas, ¿no? Un gas, además, imagínense. Ustedes saben cuando hay una manifestación, ¿qué tiran? Bomba lacrimógena, ¿sí o no? Esa bomba lacrimógena, ¿qué hace? Se esparce y llega a las vías. ¿Qué les causa ahí? Irritación, escozor, ¿sí o no? Hace que traten de ustedes de alejarse del lugar. ¿Sí? Imagínense que en vez de usar ese tipo de gas, usarían las bombas. Creo que recuerdo algún tiempo, no sé si sabrán ustedes, se utilizaba, dicen, en las manifestaciones en el Perú, las bombas diarreicas. O sea, ¿qué hacía? Esta bomba explotaba y las fosas nasales llegaba el gas y en el sistema nervioso central llegaba y decía, tu esfínter que estaba cerrado, que se dilate. ¿Qué ibas a hacer ahí? ¿Seguirías en la manifestación? ¿A dónde irías? A casa, directo, ¿sí o no? También está prohibido ya usar ese tipo de bombas. Solo las que te causan escozor, malestar nada más. Porque hay sustancias que a altas concentraciones pueden provocar hasta la muerte, tener secuelas. Miren, jóvenes, hemos hablado solo de 2 gases, este y el oxígeno. Tiene sus ventajas y desventajas. Este tiene más desventajas que el oxígeno para nosotros. Pero hay muchas sustancias en estado gaseoso. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ¿qué es un gas para nosotros? A ver, ¿cómo definimos un gas? A ver acá. A ver, es el tercer estado de agregación de la materia. A ver, jóvenes, ustedes son hábiles. El primer estado de la materia, sólido. Segundo estado de la materia, líquido. Y el tercero, gaseoso. Muy bien. Es el tercero, ¿no? El plasmático es el cuarto. Muy bien. ¿Qué características tiene un gas? A ver. Sus átomos o moléculas presentan alta entropía. Presentan entropía. ¿Saben qué significa entropía? Entropía significa caos, movimiento molecular. Caos molecular. Ustedes saben que las moléculas de un gas tienden a expandirse, se van en todas las direcciones. Esa es alta entropía. Hay desorden molecular. Muy bien. Ustedes saben que presenta forma y volumen definido variable. Presenta forma y volumen variable. Forma y volumen variable. ¿Debido a quién? ¿Qué fuerza predomina?
¿La fuerza de atracción o la fuerza de repulsión? La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción o cohesión, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. Vamos ahora con sus características de un gas. Propiedades. Ya hemos hablado en la primera semana de la clase cuáles son las propiedades de un gas. Hay dos propiedades que eran fundamentales. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Expansibilidad y compresibilidad. Compresibilidad. Vamos a agregar dos más acá. Difusión y efusión. Difusión y efusión. Estas son las 4 propiedades o características que presenta un gas. Expansibilidad, compresibilidad, difusión y efusión. ¿Ya saben qué significa expansibilidad? ¿Qué significa expansibilidad, jóvenes? Ajá. Ocupa el mayor espacio posible. Las moléculas de un gas no se pueden quedar en un solo lugar, tienden a expandirse, tienen una difusión desordenada. Compresibilidad, lo contrario, así como se expande, se comprime, ¿no? Reducir de tamaño. Mejor dicho, de volumen. Difusión, a su propio nombre lo dice, difusión, se difunde de un lugar a otro lugar, se traslada. Es traslado. Las moléculas de un gas tienen mucha afinidad con otras sustancias y en esas sustancias se pueden difundir, se trasladar de un lugar a otro lugar tranquilamente. Por ejemplo, en el aire hay el oxígeno, se difunde fácilmente, tanta afinidad, tranquilamente se distribuye. Igualito en líquidos, por ejemplo, una gaseosa, en una gaseosa hay un gas, ¿se acuerdan? El dióxido de carbono. Se traslada de un lugar a otro lugar, tranquilamente. Y traslado. Y efusión es salida de un gas, por un orificio. ¿Alguna vez, jóvenes, han pinchado una pelota o una llanta por curiosidad? ¿Sí o no? ¿Alguna vez o no? Claro, no. Si no lo han hecho, hoy día lo hacen. En casa tienen un balón de fútbol o de vóley que no es tuyo, es de tu hermano o de tu hermana, no hay problema. Agarras una aguja y lo pinchas. ¿Qué estás haciendo ahí? Efusión. El aire que está dentro de ese gas que se encuentra a mayor presión va a salir a uno de menor presión. Eso es efusión. Un alumno me dice, ¿puedo hacerlo con un plástico? Igual también, ¿no? Lo llenas de aire, haces un pinchazo y el aire que está en su interior va a salir por ese orificio. Ese es efusión. Efusión. Entonces, propiedades del gas, expansibilidad, compresibilidad, difusión y efusión. Siguiente, variables de estado. Variables de estado. Variables de estado. ¿Cuáles son esas variables que se trabajan en estado gaseoso? Son 3 variables. La primera, presión, volumen y temperatura. Temperatura. Presión, ¿cómo definen presión? Un alumno me dice, presión es igual a fuerza sobre área, ¿está bien? ¿Qué es? Claro, eso es matemáticamente, ¿no? Uf. Pero a ver, para que les entiendan, ¿con qué términos pueden explicar? Ya, presión, fuerza sobre área. Es el choque de las moléculas de un gas, ¿sobre quién? Sobre las paredes
de un recipiente. Del recipiente. A ver, por ejemplo, si cada uno de ustedes son un átomo o una molécula de gas, cerramos herméticamente este ambiente y aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con ustedes? Al aumentar, ¿qué van a hacer? Van a tratar de, al tener más energía, ¿y qué van a hacer? Presionar constantemente las paredes del recipiente. Y si aumentamos más la temperatura, más incesante va a ser. Directamente proporcionales. Entonces, lo que mide el barómetro o el manómetro es el choque de las partículas sobre las paredes del recipiente, esos choques. Muy bien. Volumen. Espacio, ya saben eso, ¿no? Que ocupa el gas. Y temperatura. ¿Qué mide la temperatura, jóvenes? Mide el movimiento atómico o molecular también podemos decir. A ver, nosotros los seres humanos somos un conjunto de átomos. ¿Y estos átomos están en constante choque o no? ¿Constante movimiento o no? Y al haber movimiento, ¿qué se está generando? Energía. ¿En forma de qué? De calor. ¿Y qué hace el termómetro? Mide esa variación de energía, mide el calor. ¿Está claro? Ahí está. ¿Y qué cosa mide dentro de la temperatura? El movimiento entre átomos, ¿ya? Esa es temperatura. Y para terminar con la teoría, clasificación de gases. Clasificación de un gas. Vamos a tener tres tipos de sustancias en estado gaseoso. ¿Cuáles son? Monoatómicos, diatómicos, monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. A ver, ¿cuáles son esas sustancias en estado gaseoso que son monoatómicos? Ya saben ustedes, 8A, ¿se acuerda de la tabla periódica? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? ¿Por qué se les dice gases monoatómicos? Quiere decir que su molécula, su estructura está formada por un solo átomo o un solo elemento nada más. Ahora, gases diatómicos, ya su propio nombre lo dice. Dos átomos, el oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor, hidrógeno, ¿no? La clásica. Poliatómicos, varios átomos, ozono, dióxido de carbono, propano, metano, coma, etc. Sustancias en estado gaseoso. Muy bien, jóvenes. Ahí se acaba la parte de teoría, ahora vamos con la parte matemática, que a ustedes más les agrada, usar ecuaciones. Vamos ahí. Vamos primero con la ecuación universal de un gas ideal. Ecuación universal de un gas ideal. Gas ideal. Ustedes conocen esa ecuación universal, jóvenes. ¿Cómo le llaman ustedes? Ajá, ustedes tienen ese derecho de llamarle como les parezca, pero yo tengo que llamarle ecuación universal de un gas ideal, ¿ya? Cuidado. Ajá, ¿cómo le dicen? Pavo Naruto. ¿Otro? ¿Otro aparte de pavo Naruto? Pavo niño rata, dice, ¿no? Claro que sí. ¿Sí o no? Y si la N lo ponen acá al costado de la temperatura, ¿cómo es? Pavo ratón, ¿no? Pavo ratón, claro. Cuidado, ¿eh? Ahora, les voy a presentar qué representa cada variable. ¿Qué representa esta P mayúscula? Presión absoluta, jóvenes. Presión absoluta. La presión absoluta resulta de la suma ¿de quién? De la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora la pregunta, ustedes deben saber cultura general. ¿Cuánto es la presión atmosférica?
¿Cuánto es la presión atmosférica? En cualquier unidad. Cualquier unidad. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? Claro. La presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera. En otra unidad, 760 milímetros de mercurio. Claro que sí. Esa es la cosa. Pero nosotros no vamos a trabajar con presión atmosférica, sino con presión absoluta, que es otro concepto. La suma de presión atmosférica más presión manométrica. Claro. Muy bien. ¿Qué unidades vamos a manejar? Ya mencionamos hace un momento, atmósferas y milímetros de mercurio. Solo vamos a manejar dos unidades de presión absoluta, atmósferas y milímetros de mercurio. Pero entre estas dos unidades hay un factor de conversión, si se recuerdan. Acabamos de decir hace un momento, una atmósfera, ¿cuánto equivale en la otra unidad? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si tengo dos atmósferas? ¿Cuánto será en la otra unidad? El doble, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si tengo 3040 milímetros de mercurio? ¿Cuánto será en la otra unidad? 4 atmósferas. ¿Sí o no, Jaime? Factor de conversión, ¿ya? ¿Qué significa esa V? Volumen. ¿Cuál es la unidad que ustedes van a manejar ahí? Litros. No se olviden que un litro, ¿a cuánto equivale en mililitros? 1000 mililitros. Si tengo 400 mililitros, ¿cuánto será en litros? 0,4 litros. Cuidado, un metro cúbico, ¿cuánto es en litros? 1000 litros. Muy bien. Si tengo 0,5 metros cúbicos, ¿cuánto será en litros? 500 litros o no. Si un metro cúbico vale 1000 litros, 0,5 metros cúbicos, 500 litros. Factor de conversión. Siguiente. Me olvidé. Un centímetro cúbico es lo mismo que decir un mililitro. ¿Estamos bien? Cuidado. ¿Qué significa esa N? Número de moles o cantidad de sustancia. ¿Cuál es la unidad? Mol. Ahora, ¿qué significa esa R? Constante universal de un gas ideal. Jóvenes, vamos a manejar solo dos valores de R, porque estamos manejando dos unidades de presión absoluta. Como manejamos dos unidades de presión absoluta, vamos a tener dos valores de R. La primera, 0.082 atmósferas litro mol Kelvin. Y la otra, R vale 62,4 milímetros de mercurio por litro mol Kelvin. Ahí está, dos valores de R, ¿ya jóvenes? ¿Por qué manejamos dos valores de R? Porque estamos manejando solo dos unidades de presión absoluta. ¿Y cuándo voy a usar cada uno de ellos? Fácil, depende de este nada más. Si la presión absoluta lo vas a trabajar en atmósferas, R vale 0,082. Vuelvo a repetir. Si la presión absoluta está en atmósferas, R vale 0.082. Y si la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4, ¿ya? Tengan cuidado en esa parte, por favor. Muy bien. Si está en atmósferas, ahí está. Y por último, ¿qué significa esa T mayúscula? Temperatura absoluta. Temperatura absoluta. ¿Qué unidad nos pide el sistema internacional? Kelvin, ¿no? Pero a nosotros generalmente la pregunta no nos dan en Kelvin, ¿en qué unidad? Celsius o centígrados. Pero hay una ecuación que nos permite convertir grados Celsius a Kelvin. ¿Ya saben cuál es? Claro, grados Celsius más 273. Miren, jóvenes. Grados Celsius más 273. Pregunta de examen de la CEPRE hace 6 ciclos. Bien, conviertan 27 grados Celsius a Kelvin. ¿Cuánto será? 300.
¿Cuánto es? 315. Miren, pregunta de examen de la CEPRE. Hace 6 ciclos, ¿se recuerda? ¿No se recuerda? Claro. Pregunta de examen. Estaban ahí, ¿sí o no? En ese tiempo no sabían todavía sumar 273 más 27, era 300 Kelvin. Pregunta de CEPRE nada más. Sencillita. Y este domingo que van a tener su examen puede ser que le pregunten así. Convertir 127 grados Celsius a Kelvin. 400. Así nomás van a responder, ¿eh? Jóvenes, el examen así sencillito es, no puede ser difícil. Por ejemplo, ya hemos dicho que este segundo examen, el de domingo, no vamos a preguntar nada de reacción redox. Redox no, solo tanteo o clasificación de reacciones, redox no. No debemos preguntar con respecto a la semana 6, nada de fórmula empírica, nada de fórmula molecular. Eso no, prohibido también. Este tema, nada de mezcla de gases. Nada de mezcla. Pero vamos a hacer con ustedes mezcla de gases. Pero en el examen de admisión les van a preguntar, pero en la CEPRE, no vamos a preguntar mezcla de gases. Cuando es el tema más fácil todavía, porque es una ecuación sencillita nada más lo que se utiliza. Claro que sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos. Lo siguiente. ¿Dónde estoy? Aquí está. A ver acá. Vamos con la siguiente. Esa ecuación universal tiene dos variantes más que ustedes deben de conocer. Para eso hay que saber la ecuación que hicimos la semana anterior, ¿se recuerdan? Número de moles es igual a masa sobre masa molar, o este es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Vamos a usar esta ecuación, vamos a tratar de imponer acá y obtener otras ecuaciones. A ver, Pavo Naruto. Ahí está. En vez del número de moles, colocamos este de acá y obtendremos otra ecuación. Presión por volumen es igual a masa sobre masa molar RT. Ahí está la otra ecuación. ¿Qué significa para nosotros esa M minúscula? Masa. ¿Cuál es la unidad? Gramos. ¿Qué significa la otra variable? Masa molar. O también le llaman peso molecular todavía algunos. Su unidad es gramos sobre mol. Siguiente, también podemos poner la otra variante, miren, este de acá. Y obtener otra ecuación, miren. Presión por volumen es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro, RT. Otra ecuación, miren, jóvenes. ¿Estamos bien? Otra ecuación que donde van a usar usted directo, porque en su libro he visto ya que hay estas preguntas. Directo, ¿ya? ¿Ya saben el número de Avogadro cuánto vale, jóvenes, ustedes? 6 por 10 a la 23. ¿Estamos bien? Otra variante, otra variante. Y hay otra ecuacióncita más que hay que poner. ¿Qué significa D para nosotros? Densidad. ¿Cuál es la unidad en gramos sobre litro? Pregunta de examen de admisión hace 2 años. ¿Cuál es la unidad de la densidad en un gas? Gramos sobre litro. ¿Se acuerdan? ¿Los que dieron hace 2 años examen? Claro. Tipo C. Cuidado, la unidad. Solo la unidad pidió. Muy bien. Ustedes saben que densidad matemáticamente, ¿a qué es igual? Masa sobre volumen. En esta ecuación de aquí hay que buscar esta relación para reemplazarlo por densidad. La única manera es esta. Masa molar pasa al otro lado y volumen pasa a dividir. Intercambiar nomás de posición. Entonces quedaría así. Presión por masa molar es igual a masa sobre volumen por RT. Pero masa sobre volumen, ¿qué es para nosotros? Densidad. Ahí está, jóvenes. Otra ecuacióncita. A ver. ¿A este cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Ya, ¿cómo se llama ustedes? Ya, universal. ¿Cómo le llaman para ustedes en su Pavo Naruto? ¿A este de acá? Pavo rata, ¿ya? Acá. Ajá.
Pero aquí está involucrado la densidad. Está muy bien, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con ejemplos para ustedes. A ver, hallen el número de moles sabiendo que la presión es 4,1 atmósferas, el volumen es 4 litros, la temperatura es 127 grados Celsius. ¿Cuál será la respuesta? A ver. Su libro ya acabo de resolverlo allí con el C de Hanan y está facilito, ¿ya? Sencillito está. No está complicado. Está sencillo, directo nomás. ¿Cuánto será? En la CEPRE lo resuelven rapidísimo eso. 30 segundos lo resuelven ellos. Son rápidos allá. ¿8? No creo. ¿Cuál? 4,1 atmósferas. 4,1, se nota el puntito. Ahí está. Me pide hallar moles, la presión es 4,1 atmósferas, volumen 4 litros, temperatura 127 grados centígrados. ¿Cuál será la respuesta? Moles. 2, dice su compañero. Es directo nada más. ¿Qué ecuación les conviene? ¿La primera o la segunda? ¿Pavo Naruto o la que ustedes dicen? Pavo Naruto, ¿no? Wow. Ah, ustedes copianme. Una vez que ustedes eligen qué ecuación es, Pavo Naruto, ya está. Presión absoluta les da, ¿en qué está? En atmósferas. ¿Cuánto es? 4,1. 41 entre 10. Volumen está en litros. ¿Cuánto dice que es? 4. Número de moles nos pide hallar. Ahora R, como la presión está en atmósferas, R vale 0,082. 82 entre 1000. La temperatura nos da, pero en Celsius, hay que llevar a Kelvin, 127 más 273, 400 Kelvin. Ya ustedes una vez que hacen ello, simplificar en ambos lados nada más. 41 avo 1, 41 avo 2. Dos ceros numerador, denominador. 0, 0. 4 y 4. Respuesta. 2 moles. ¿2 moles? ¿No es esto? ¿No es un medio? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Este 2 que está multiplicando pasa a dividir o no. ¿Cuánto sería? 0,5 mol. Cuidado, jóvenes. Despejar nada más. Cuidado, ¿ya? Muy bien, vamos con otra pregunta. Me pide hallar la masa molar de un gas desconocido, sabiendo que la masa es 64 gramos. La temperatura ya me va a dar en Kelvin. El volumen me dice 8,2 litros y la presión me dice 2 atmósferas. ¿Cuánto será? Hallar la masa molar de un gas, sabiendo que la masa es 64 gramos, la temperatura 300 Kelvin, el volumen 8,2 litros y la presión 2 atmósferas. ¿Cuál será? ¿Qué ecuación nos conviene? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no? Donde está involucrado la masa. Claro que sí. Pues acá nomás se coloca aquí. Escojo mi ecuación y veo las variables que tengo. Presión absoluta puede estar en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Está aquí en qué? Atmósferas. ¿Cuánto es? 2. Volumen, litros. 82 entre 10. Masa en gramos, 64. Masa molar es mi incógnita. Ahora S, como la presión está en atmósferas, 0,082. 82 entre 1000. Y la temperatura ya está en Kelvin, ya no hay que sumar nada, por favor. 300. Ya está. Ustedes son hábiles acá. Se va, 2 ceros, 0, 0.
¿Qué más? Mitad 1, mitad. ¿Cuántos? 96. Ahí está, jóvenes. Así nada más. Sencillito, ¿ya? Práctica nomás. Su libro está así nomás, sencillito. Casi todos los datos les da y ustedes tienen que reemplazar nada más. Ajá. Siguiente. Condiciones iniciales y condiciones finales. A ver, jóvenes. Aquí ya les he presentado 3 ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, 4 ecuaciones. Aquí hay que presentarles 4 más. 4 ecuaciones. ¿Estamos bien? 4 acá. ¿Cuál es la primera ecuación que hay que presentarles? Primero, el proceso isomásico. Proceso isomásico. ¿Qué significa proceso isomásico? Ajá, masa igual, es decir, constante. Es decir, el número de moles constante. ¿Qué ecuacioncita se utiliza en un proceso isomásico? Pavo Naruto, comenzamos aquí. En un proceso isomásico, ¿quién debe ser constante? Dice el número de moles. Y es constante para nosotros. Temperatura que está multiplicando acá pasa a dividir. Presión por volumen sobre temperatura. Ese va a ser condición inicial. Igualamos a condición final. Ahí está. Esta es la ecuación de un proceso isomásico. Inicial, final. ¿Cómo le llaman ustedes? Pavito 1 es igual a pavito 2, pero es un proceso isomásico, donde el número de moles es constante. Siguiente, procesos restringidos. Procesos restringidos. En un proceso restringido, ¿qué debe ser constante? A ver, nos dice la teoría. El número de moles puede ser constante y puede ser con la presión, temperatura o volumen. Debe ser constante. Miren, ojo. En procesos restringidos, aparte del número de moles, presión, temperatura o volumen puede ser constante. ¿Qué ecuación se deduce? 3 ecuaciones que ustedes conocen. Primero, la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte para ustedes, ¿qué debe ser? Un proceso isotérmico. ¿Y qué significa isotérmico? Temperatura constante. Pero también nos dice que debe ser constante, ¿quién? Número de moles. Ahí está. ¿Qué ecuacióncita van a deducir ustedes ahí? Fácil. Pavo Naruto. En un proceso isotérmico, la temperatura y el número de moles es constante y eso para nosotros es constante. Entonces, ¿qué variables nomás trabajamos? Presión y volumen. Presión por volumen va a ser igual a presión por volumen. Inicial, inicial, final, final. ¿Cómo le llaman ustedes a esta ecuación? Pavo 1 a pavo 2. Es un proceso isotérmico. Siguiente, la ley de Charles. La ley de Charles es un proceso isobárico. Isobárico. ¿Y qué significa isobárico? Presión constante. Así como el número de moles constante. ¿Qué ecuación hay que deducir? Pavo Naruto. ¿Qué debe ser constante para Charles? Presión y número de moles. Y para nosotros R. ¿Qué temperatura? ¿Qué ecuaciones? ¿Qué variables trabajamos? 2 variables, temperatura y volumen. Aquí el que está multiplicando pasa a dividir. Volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura. Inicial, inicial, final, final. Esta es la ecuación de Charles, donde la presión es constante. Y la última, la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Ahí está. ¿Qué proceso es? Isocórico o
isométrico o isométrico. Aquí que debe ser constante, volumen, así como el número de moles constante. ¿Qué ecuación se deduce? Pavo Naruto. ¿Qué debe ser constante para Gay-Lussac? Volumen y número de moles. Y para nosotros R constante. Temperatura que está multiplicando pasa a dividir. Ahí está. Ustedes pueden acá inicial, inicial, final, final. Esta es la ecuación de un proceso isocórico. Ustedes le llaman pato 1 igual a pato 2. Pero es un proceso isocórico. Y para terminar, jóvenes, esta ecuación es inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Si la temperatura aumenta, disculpen, este de acá no, este de aquí no, disculpen, este de aquí no, este de aquí. Cuidado. En un proceso isotérmico es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Si el volumen aumenta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Y estas dos ecuaciones de acá son directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Y qué significa ello? Ahorita les voy a explicar qué significa directamente proporcional. Significa lo siguiente, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Ese es directamente proporcional. Cuidado, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí la primera parte. Ahora nos vamos a entrar a mezcla de gases. ¿O ya no? ¿Ya no? Muy bien. Tómale una foto ahí. Dime. Sácate. ¿Cuál? Rendimiento y batería. Ya, a ver, ¿cómo está la preguntita? A ver si tienen... Ya, listo. Uno de ellos ponle incógnita. Ya, o sea, yo no sé cómo lo hago, pero esto está balanceado ya, Sí. por ejemplo, ya. Si de una molécula Claro. de hierro te da solo uno de estos, pero si te dice que tienes 224, sería 4 moles, pero dice que te da 2, sería el 50%. Claro, ya está automático. Ya Ya está, así directo. Muy bien, ya me has dado otra idea también. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos ver esta parte para hacer más ejemplos? A ver. No, ¿no lo usamos? ¿Lo dejamos? Ya, listo. Vamos con esta preguntita para ustedes, a ver. A ver, si presión 1 es 12 atmósferas, presión 2 es 3 atmósferas, volumen 1, 20 litros, ¿cuánto será volumen final? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Si presión 1 es 12 atmósferas, presión 2, 3 atmósferas, ¿cuánto? Y volumen 1, 20 litros, ¿cuánto será el volumen final? 80, ¿no? 4 veces más, ¿no? Jóvenes, ¿qué variable no está acá? ¿Qué variable no se menciona? Temperatura. Y si no se menciona la temperatura, tú tienes que asumir que es constante. Entonces, este es un proceso isotérmico. La ecuación que te conviene es pavo 1A, pavo 2. Esta es la ecuación. Presión 1, 12. Volumen 1, 20. Presión 2, 3. Y volumen final me pide allá.
Ustedes son hábiles acá. Tercia 1, tercia 4. 4 por 20, 80 litros. Ahí está, jóvenes. Y no se olviden que esta ecuación es inversamente proporcional. Si la presión disminuye, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Ahí está, jóvenes. Vamos con otra pregunta. Si la temperatura 1 es 100%, temperatura 2 es 50%, volumen 1 es 30 litros, ¿cuánto será volumen 2? Temperatura 1 es 100%, temperatura 2 50%, volumen 1 30 litros, volumen final, ¿cuánto será? ¿Cuánto? 15 litros. ¿Qué variable no está mencionándose acá? Volumen sí estamos mencionando. Presión. Entonces, si la presión no se menciona acá, tú tienes que asumir que la presión es constante. Es un proceso isobárico. La ley de Charles tienes que usar acá. ¿Y cuál es la ecuación en la ley de Charles? Ya saben, bote 1 a bote 2. Ahí está. Esta es la ecuación. Volumen 1, 30 litros. Temperatura 1, 100%. Volumen 2 nos pide y temperatura 2, 50%. Ustedes son hábiles. 50 aba 1, 50 aba 2. Mitad 1, mitad 15. Entonces, volumen 2, 15 litros. Jóvenes, yo les dije, ¿esta es directa o inversamente proporcional a esta ley? Y directa, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye en la mitad. Entonces, el volumen también debe disminuir en la mitad. Entonces, directamente proporcional. Ya no era necesario hacer todo este proceso. Hubiese aplicado solo la teoría nada más. ¿Ya? ¿Está claro? En vano hemos gastado plumón acá, jóvenes. Claro, era directamente proporcional. ¿Estamos bien? Y para terminar, ¿qué significa condiciones normales? Condiciones normales, CN, jóvenes. Donde ustedes observen y tengan esos términos, condiciones normales, ya hay valores establecidos ahí. ¿Y cuáles son esos valores? Miren, en condiciones normales, la presión absoluta es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. A condiciones normales, la temperatura es ¿cuánto? 273 grados Kelvin, que equivale a 0 grados Celsius. En condiciones normales, el volumen, ¿cuánto va a ser? 22,4 litros, ya está establecido. Y el número de moles es 1. Cuando ustedes les mencionen estos términos, condiciones normales, estas variables ya tienen un valor establecido. La presión es una atmósfera, en la otra unidad es 760 milímetros de mercurio. La temperatura en Kelvin es 273 Kelvin. El volumen es 22,4 litros y la cantidad de sustancia 1 mol. Está establecido ya, jóvenes, ¿ok? Eso queríamos aclarar. Y para algunos, les voy a poner esta acá, mezcla de gases, por favor, para que algunos me van a preguntar. Y les voy a poner qué ecuacioncito se utiliza en mezcla de gases. Esta ecuacioncita. Un gas A y un gas B. ¿Estamos bien? Miren. Gas A, por ejemplo, acá se utiliza una ecuación muy conocida. Presión de I sobre presión total es igual a volumen de I, volumen total, o este es igual a N de I, N total, este es igual al porcentaje de I sobre porcentaje total, y este es igual a fracción molar de I. Esta ecuación se utiliza en mezcla de gases. ¿Qué significa I? Parcial. ¿Qué significa T? Total. ¿Qué significa X? Fracción molar. Fracción molar. Esta X significa fracción molar. ¿Y cómo se halla fácil? Ustedes saben ver una ecuación. Este es A, este es B, C, D y E. Entre ellos estás viendo igualdad. Ahí está, miren.
¿Qué quiere decir esto? Que fracción molar puede ser igual a esto, a esta expresión. Fracción molar es igual a esta expresión. Fracción molar es igual a esta expresión. Esta expresión puede ser igual a esta expresión. Es una igualdad. No es necesario que ustedes se memoricen. Pero piensen que es una igualdad. Y si no quieren usar ese de allí, pavo Naruto. Pongan total, total, total. Ahora la pregunta me dirán, ¿cómo se halla presión total? Fácil. Presión total va a ser igual a la suma. Presión de A más presión de B. ¿Cómo hallas volumen total? La suma también. Volumen de A más volumen de B. ¿Cómo hallas N total? También es una suma. Número de moles de A más número de moles de B. ¿Y cómo se halla porcentaje total? También es una suma. Porcentaje de A más porcentaje de B. Pero jóvenes, la suma de porcentajes, ¿cuánto debe dar? 100%. 100%. ¿Qué quiere decir esto? Si de A su porcentaje es 30%, ¿cuánto debe ser de B? 70%. Si de B es 10%, su porcentaje de A es 90%. Hay que tener claro eso. Y por último, esta X, fracción molar de A más fracción molar de B, siempre debe sumar 1. 1. Por ejemplo, si fracción molar de A es 0,2, de B 0,8. Si fracción molar de B es 0,4, de A ¿cuánto debe ser? 0,6, porque debe dar la unidad. Esto se utiliza en mezcla de gases, jóvenes. Muy bien. Entonces, hasta ahí toda la teoría. Ahora vamos con sus ejercicios. ¿Cómo hacemos? ¿Pares, impares o en orden, como ustedes deseen? Ya en orden. Listo, vamos ahí. Sí, ya vengo. Termino esto de acá. Muy bien, vamos aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya. Ya, cosa que el oxígeno se veía. Pero primero, ya, todo lo que tú hagas es al 20%. Ya, Y tú tienes que llevarlo al 100%. Nada más. pero ¿qué voy a hacer? Por eso, pero ¿quién con quién? ¿Con quién te relaciona esto? Oxígeno con esto tienes que relacionar. ¿Estos dos? Esos dos nomás te está diciendo. Del 56 le pongo acá nomás. Claro. Ya voy a hacer eso. Pero no, pero ya no necesitas 56 ahí. Si te está dando un volumen, solo necesitas el coeficiente. Así como mol, solo el coeficiente. Pero uno. Ajá, uno nomás. Ya, Es como decir un litro. de 1 a 3, de 56 a tal. Ya, Ya bueno. saco el otro su coeficiente. No, el coeficiente nomás, ya ni siquiera sumas a 3 nomás. ¿Uso 3? Claro. ¿Y qué hago con el 20%? Ya, pues, esa respuesta que tú tengas es al 20%. Tú llévale al 100%. Inversa. Le saco 80 entonces. Ajá, al 100%. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos con la primera pregunta. A ver acá. ¿Cuál fue la primera? A ver, teoría, ¿qué han marcado ahí? La E, ¿no? Muy bien. Pregunta 1 es la E. Muy bien, jóvenes. Uno. A ver acá. Dice aquí. Marque la alternativa correcta respecto a los gases. A. Los gases tienen forma y volumen definido. Falso. Variable. El aire, la sangre son gases. El aire sí, pero la sangre no, pues. C. Las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de pulsión. Falso. La D. ¿Son incompresibles? Son compresibles. Por descarte, la E. Se difunden, se expanden y comprimen. 2. ¿Qué ecuación ha utilizado en la 2, jóvenes? Pavo Naruto. Ahí está. A ver. Presión nos da como dato. Está en atmósferas. 8,2 atmósferas.
Volumen también nos da como dato, dice cuánto es, 24 litros. Número de moles nos pide hallar, es la incógnita. Ahora R, como la presión está en atmósferas, R tiene ¿qué valor? 0.082. Y la temperatura nos da en grados Celsius, hay que sumar a Kelvin, más 273, 300 Kelvin. Ustedes reemplacen nomás presión 8,2, 82 entre 10, volumen 24, número de moles nos pide hallar R 82 entre 1000 y la temperatura es 300. Ustedes son hábiles, se va, 0, 0, 0, 0. Tercia 1, tercia 8. Respuesta 8 moles, ¿no? Ya está. ¿Qué alternativa? E también, ¿no? La E. 3. ¿Cuál fue la respuesta en la 3? La A, ¿no? Muy bien. 3. ¿Qué ecuación? Nuevamente, Pavo Naruto. Pavo Naruto. Presión nos da como dato. Dice cuánto es la presión. 4,1 atmósferas. Volumen nos da como dato o nos pide hallar. Pide hallar. La incógnita. Número de moles nos da 20 moles. Ahora R, como la presión está en atmósferas, R vale 0,082. Y la temperatura nos da en Celsius, hay que llevar a Kelvin, más 273, 400 Kelvin. Reemplazar nada más. Presión 41 entre 10. Volumen nos pide hallar. Número de moles 20. R 82 entre 1000. Y la temperatura es 400. Ustedes simplifican. 41 avo 1, 41 avo 2, 2 ceros, 0, 0, 0. 40 por 4, 160 litros. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? Muy bien. Ahí está. 4. ¿Qué ecuación? La misma ecuación si no me equivoco también. Pavo Naruto. Ahí está. Pavo Naruto. Presión absoluta nos da o nos pide hallar en la 4. Nos da, pero ya nos da en otra unidad. ¿En qué unidad? Milímetros de mercurio. Jóvenes, no se olviden que estamos manejando 2 unidades de presión absoluta. En milímetros de mercurio es presión absoluta. Si tenemos atmósferas, también es presión absoluta. Listo. ¿Qué más dice ahí? Volumen, ¿nos pide hallar o nos da como dato? Nos da como dato 624 litros. Número de moles también nos da como dato 20 moles. Ahora R, como la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Y la temperatura nos da en Celsius o en Kelvin, nos da en, nos pide hallar. Presión, 1600. Volumen, 624. Número de moles, 20. R, 62,4, 624 entre 10. Y temperatura nos pide allá. 624 se va, 0, 0. Mitad 1, mitad 800 Kelvin. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? La C. Así nada más. O fácil. Siguiente. 5. Las 5 ahí. Pregunta 5, jóvenes. A ver, 5. ¿Qué ecuación? ¿Pavo Naruto o pavo Mamazata? A ver, ustedes han visto ahí. Pavo Naruto, nuevamente, ¿no? Pavo Naruto. Presión, ¿nos debe dar como dato o nos pide hallar en las 5? Nos da
82 atmósferas. Volumen nos da, ajá, para hallar, ¿no? Listo. Número de moles, entonces nos debe dar como dato 3 moles. Ahora R, como la presión está en atmósferas, 0,082. Y la temperatura nos da en Celsius, pero negativo, ¿no? Menos 23 más 273, 250 Kelvin. ¿Estamos bien? Presión absoluta, 82. Volumen nos pide hallar, número de moles es 3, R, 82 entre 1000 y la temperatura es 250. Ustedes son hábiles, 82, 250 va 1, 250 va 4. 3 entre 4, ¿cuánto es? 0,75 litros. ¿Qué dicen, jóvenes? La respuesta es dado, ¿no? Muy bien. 6 directo, ¿no? 6. A ver, ¿qué ecuación? Pavo Naruto, pavo... ya, la segunda ecuación. Pavo. Ahí está, jóvenes. Ahí está esta ecuación que les conviene. Presión les debe dar o nos pide hallar, nos da. ¿Cuánto dice que es? 8,2 atmósferas. Volumen nos pide hallar o nos da como dato 90 litros. Masa nos pide hallar, pero masa molar del metano podemos saber ya, jóvenes, ya saben hallar peso molecular, 12,116. Ahora R, como la presión está en atmósferas, 0,082. Temperatura nos debe dar, está en Celsius o en Kelvin, Celsius, más 273, 300 Kelvin. Reemplacen nomás. Presión, 8,2, 82 entre 10. Volumen, 90 litros. Masa nos pide hallar. Masa molar es 16 R, 82 entre 1000. Y la temperatura es 300. Ya está. Se va. ¿Qué más? 0, 0. Este 0 con este 0. 30 va 1, 3. ¿Estamos bien o no? 16 por 3, 48 por 10, 480 gramos. ¿Cuál será la respuesta? La E. Ya está. 7. Claro que 7. Nada fácil, hay que practicar nada más, jóvenes. 7. A ver ahí. 7. 7, a ver, ¿cuánto salió la alternativa? Pregunta 7. Nuevamente la misma ecuación, ¿no? Pavo, ahí está. Ahí está la ecuacióncita, jóvenes. 7. Presión, ¿nos da o nos pide hallar? Nos da como dato. ¿Cuánto es? 0,082 atmósferas. Volumen nos da como dato 600 litros. Masa nos pide hallar. Ahora, masa molar del nitrógeno gaseoso sí podemos hallar. ¿Cuánto salió? 28. 14 por 2, 28. Ahora R es 0,082. Muy bien. Y la temperatura nos debe dar como dato, dice 27 grados Celsius, más 273, 300 Kelvin. Reemplazar, jóvenes. Presión, 0,082. Volumen, 600. Masa nos pide hallar. Ahora, masa molar, ¿cuánto es? 28. Por R 0,082 y temperatura 300. Ustedes son hábiles. Se va. 300 avo 1, 300 avo 2. 2 por 28, 56 gramos. ¿Cuál sería la respuesta?
La A. Muy bien. 8. 8 acá. ¿Qué ecuacióncita? Nuevamente la misma ecuación. Ahí está. La misma ecuación. Presión nos debe dar como dato, o nos pide hallar, nos da como dato 0,164 atmósferas. Volumen nos pide hallar o nos da como dato, nos pide hallar. Masa nos da 88 gramos. Hay que hallar la masa molar de este gas. Carbono vale 12, oxígeno 16. ¿Cuánto sale? 44, ¿sí o no? Muy bien. Y la temperatura, ¿cuánto nos da la temperatura acá? ¿Cuánto es? 127 más 273, 400 Kelvin. Ahora nos falta el valor de R. Como está en atmósferas, 0.082. Reemplazar. Presión. Voy a escribir 164 entre 1000. Volumen nos pide hallar. Masa 88. Su peso molecular 44. R 82 entre 1000. Y la temperatura es 400. 82 abo 1, 82 abo 2. 44 abo 1, 44 abo 2. 2 con 2 se va. ¿Qué más? 1000 con 1000 se va. ¿Quién queda? ¿400 o no? 400 litros. Respuesta en la 8, la B. Ya está. 9. 9. En la 9, a ver, hay dos maneras para resolver la 9, jóvenes. Pueden usar la ecuación, esta ecuación de aquí, Pavo, Naruto. Si utilizan este de aquí, la respuesta les va a salir en decimales. Entonces habrá que redondear. Entonces, si no quieren hacer eso, usen letra simple. Este con este nomás. Hay que relacionar este de acá. Estos dos. A ver, vamos ahí. Ajá, vamos ahí. Un mol. ¿Qué gas nos está dando acá en la 9? Un mol de amoníaco a condiciones normales ocupa 22,4 litros de amoníaco. Eso nomás. Un mol de amoníaco a condiciones normales es este volumen. Pero la pregunta, ¿cuántos moles te da del gas amoníaco? 10. ¿Cuánto será? X. Ya está. Si un mol equivale a 22,4, 10, ¿cuánto será, jóvenes? ¿10 veces o no? ¿Y cuánto es eso? 224 litros. Ya está, eso es todo. Resuelto. Sencillito. ¿Eh? O si quieren, utilicen esta ecuación, pero les va a salir en decimales. Cuidado. Respuesta, ¿cuál sería en la 9? La E. Ya está, directo. 10. 10. Aquí sí hay que utilizar la ecuación de densidad. Presión por masa molar es igual a densidad RT. Presión les da como dato, ¿o no? 4,1. ¿Puedo escribir 41 entre 10? Masa molar del metano hay que hallar, ya saben cuánto es. 16 o no. 12 y 1. 16. Densidad nos pide hallar. R, como la presión está en atmósferas, es 0.082. 82 entre 1000. Y la temperatura les dice 127 grados Celsius. ¿Eso es 400 o no? Ya está. Ya ustedes son hábiles. 41 abo 1, 41 abo 2. 2 ceros, 2 ceros, 0, 0. 2 por 4. 2 por 4, 8. Octavo 1, octava 2. ¿Cuánto es? 2 gramos sobre el litro. Ya está. ¿Y cuál sería la respuesta? La C. Ya está. Y para completar acá, 11. ¿Cuál fue la respuesta? 11. A ver, ¿qué ecuacióncita nos conviene? ¿Esta de acá? Así, esta. La otra variante, presión por volumen es igual al número de moléculas sobre ¿quién? Número de Avogadro por RT. Esto nos conviene. ¿Está claro? Presión te da. ¿Cuánto dice que es la presión? 4,1. ¿Puedes escribir 41 entre 10? 41 entre 10. Volumen te pide hallar.
Número de moléculas te da, ¿cuánto dice que es? 1,2 por 10 a la 24. Puede escribir 12 por 10 a la 23. Y el número de Avogadro, ya saben cuánto vale, 6 por 10 a la 23. Es de 82 entre 1000. Y la temperatura me dice 27 grados Celsius. 300, ¿no? Ya está. Ustedes son hábiles. Se va, sexta 1, sexta 2. 41 avo 1, 41 avo 2. Ajá, este de acá se va. 12, ¿no? 12 litros, ya está. ¿Qué alternativa? La E. 12. Vamos ahí. A ver, nuevamente dice condiciones normales o no. Puedes usar esta ecuación, pavo, este de acá, la otra variante, pero te va a salir en decimales. Mejor utilizo lo que hicimos acá, la regla de 3, simple. ¿Cuántos? Nos pide el propano, ¿de qué gas es este de acá? A ver, trióxido de azufre. Hay que hallar, ¿cuánto es su peso molecular? 32,16. ¿Sería 80 o no? Si yo diré 80 gramos de trióxido de azufre a condiciones normales, ¿ocupa qué? 22,4 litros del gas. Esta es mi deducción. Pero la pregunta, ¿cuántos gramos te da? 400. ¿Cuánto será? 400 acá. Y ustedes son hábiles, X. 0, 0. Este 0 se va con este 0 de acá, ¿o no? Cuarta 1, cuarta 2. Mitad 1, mitad 112. Ya está. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Nada más. Pueden usar, tengo la ecuación, no hay problema eso. Más directo es esto. 13. Ya, bueno. ¿Les doy las claves ya creo o todavía? Sí, ¿no? ¿O no? Vamos, ¿esto quién me dijeron? Sí, ahora ya, justo. 13, ¿la respuesta cuándo salió? La C, ¿no? 14. 13, la C, 14. 14, ¿cuál fue la respuesta? B, 0,1. Apliquen esta ecuacióncita nomás. Si no me equivoco, es este de acá. Este con el último. Y sale la B. 14, la B de Brasil. 15, 0,8. Muy bien, dado. 15, la D, 0,8. 16. A ver, según las siguientes procesos, indique lo correcto. ¿Cuál fue la correcta? La ley de Boyle-Mariotte, proceso térmico, correcto. 16, la E. 17. ¿La D o la D? A ver. Dado, 2400. 17 dado. 18, 20 litros. Muy bien, 18, 20 litros. Brasil. 19. ¿Cuánto? 30%. ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta en 30%. 19 la 20. 25 o 18. 25 atmósferas, muy bien. Y la 21, isométricamente, isotérmica o isométrico dice. Entonces, isotérmica es la ley de Boyle-Mariotte, ¿inversa o directa? Inversa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E, muy bien, jóvenes. Y reto, nos vemos a la próxima. Gracias, jóvenes. Los que desean preguntar pueden preguntar, ¿no? Sí, sí.